En el mundo, desde que se creó la humanidad, el hombre provoca dolor a otro hombre. Y Dios levanta a otro ser humano. Cuando hablo hombre, es hombre y mujer, por si acaso. Y Dios usa a otro ser humano para llevar consuelo, llevar paz, para llevar solución a ese problema. Por ejemplo, una familia, Dios le da dinero para alimento y ropa. Pero esos padres a veces son irresponsables, están en vicios y se gastan ese dinero de esos niños en vicio. Y Dios levanta a otra persona que se compadece de esos niños y los alimenta y los cuida. El hombre sufre dolor por otro hombre. Y ese hombre a veces es usado por el diablo para destruir vidas. O a veces él mismo saca toda la maldad que tiene y destruye familias. Pero Dios levanta a otro ser humano usado por Dios para llevar consuelo. El mensaje de las misiones, el mensaje del evangelio en el mundo es eso. Es que Dios usa a seres humanos a veces imperfectos, con errores, pero con mucho temor de Dios para llevar el mensaje de salvación. Y sentí en mi corazón poder compartirles un poco de lo que fue el evangelio o es el evangelio en el Perú. ¿Por qué en el Perú? ¿Qué tiene que ver Perú con lo que está pasando allá por Ucrania? Sencillamente todos los seres humanos tenemos la misma naturaleza. Todos los seres humanos estamos inclinados al pecado. Todo ser humano está inclinado a adorar a algo superior o algo que considera superior. Las culturas en el mundo se han levantado así. Quiero hablarles de un poquito del Perú, porque ponerlo como ejemplo de muchas culturas en el mundo. En 1821, Perú es una nación joven. Peñuelas es más viejo de fundado que el mismo Perú. San Germán es más antiguo, tiene más años de fundado la misma nación de Perú. Perú logró su independencia bajo también guerras. Ahí está el mapa mundi, ahí está el lugar donde está ubicado Perú, está en América del Sur. Las fronteras de Perú es el Océano Pacífico, el océano más profundo y más rico en peces del mundo. Y está frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Esas son las fronteras del Perú. Los peruanos, con la cultura incaica, nosotros teníamos una manera muy particular que no existe nada en el mundo de saludarnos. El saludo siempre era Amaqueya, Amazúa y Amayuya. Cada vez que un inca o un habitante del imperio incaico saludaba a otro, ya sea varón o mujer, le decía Maqueya, a veces el otro le contestaba Mazúa y a veces el otro le decía Mayuya. ¿Qué significa esa palabra? Esta palabra en quechua significa no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. O sea, desde el mismo saludo nos animábamos a no ser ladrón, no ser mentiroso y no ser flojo o ocioso, o vago, o haragán. Eso era nuestro saludo. Y si alguien estaba robando la palabra no seas ladrón, entonces le dolía. Decía, voy a cambiar. Y si alguien estaba de flojo, cuando le saludaban le decían, no seas flojo, entonces cambiaban. Eso fue parte de la cultura que hizo grande al imperio incaico, que abarcó casi toda América del Sur. El Perú, la capital más poblada, Perú tiene más de 32 millones de habitantes actualmente. Perú, el idioma es español, pero hay como 47 dialectos diferentes en diferentes comunidades nativas de la selva, de la sierra y de la costa del Perú. Yo nací en un lugar que se llama Tingomaría. En el Perú se habla, hay más gente que habla el idioma quechua
y el idioma aymara. El idioma quechua es el idioma de los incas. Huimo significa jaca en idioma de los incas. Yo tengo un cancionero, un himnario de todos los himnos que se cantan en las iglesias, pero en quechua. Y el quechua es un idioma muy lindo, muy rico, muy hermoso. Perú tiene el gobierno de democracia. Perú elige cada cierto tiempo su gobierno. Hay algo muy particular en Perú que es diferente a Puerto Rico. Puerto Rico es una nación cristiana. Aquí se ha predicado el evangelio hasta más no poder. Hasta que la gente dice, ya estoy cansado de los evangélicos, y llaman por teléfono a la alcaldía, a la policía, y dice que apaguen esa bocina, esos evangélicos que me tienen loco. En muchas ciudades de Puerto Rico pasa esto. Pero en el Perú se formó como una nación laica, una nación católica laica. Laica quiere decir que el mismo pueblo practica su religión, y la religión que practica es el catolicismo. Pero en el Perú el evangelio ha crecido en los últimos años de una manera tremenda, las iglesias católicas están disminuyendo, las iglesias evangélicas están creciendo, y como crecen las iglesias evangélicas, también se meten lobos rapaces a cambiar la doctrina de las iglesias evangélicas. Perú tiene 24 departamentos y una provincia constitucional. ¿Por qué departamentos? Son como estados, pequeños estados. En todos ellos, yo acompañaba esta enseñanza con un CD de músicas del Perú, pero cristianas. Y ponía la música de la selva, que es muy diferente a la música de la sierra, música de más profundo de la sierra, más profundo de la selva. Diferentes tipos de melodías típicas del Perú, y todos son hechos por grupos cristianos de las iglesias, diferentes iglesias en el Perú. En el Perú se predica más el evangelio en las calles. La historia del Perú en cuanto a la religión, porque eso es lo que me interesa compartirlos para que conozcan. Y el que quiere viajar al Perú, bienvenido. Perú es un país pacífico. El peruano ama tanto a los extranjeros. La raíz de la cultura incaica, mira, el ejército de los incas, estoy hablando de cuando los incas existían. Ellos, cuando conquistaban una ciudad, le decían, ustedes pueden tener su propio ejército, vestirse como ustedes quieran militarmente, y apóyennos a seguir conquistando, a mantener la paz. El ejército de los incas estaban conformados por diferentes grupos de personas. Algunos usaban unos cascos de cuero, otros se preparaban cascos de otros materiales, se vestían de una manera diferente, y se veía como una diversidad de cuadrillas de militares que guardaban la paz en el imperio incaico. Por eso cuando los españoles vinieron se confundieron, dijeron, ¿estos son los incas o estos? Todos eran diferentes y todos pertenecían a la cultura incaica. Y eso es cultural. Entonces todo extranjero que llega al Perú, todos reciben protección y amor y mucho cariño, mucho cariño. En la etapa pre-incaica, antes de los incas, los restos, estaba una cabeza clava, era una piedra incrustada en una pared, tallada una cabeza. Hay un monumento del Otorongo, hay otro del dios Chimú, el Chimú de Huántar. Eran deidades de la cultura antes de los incas. Ellos adoraban al jaguar, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban muchas cosas, porque el hombre, el ser humano en todo el mundo, en toda la tierra, el hombre busca a alguien superior a quien adorar o a quien servir. Por eso vemos fanáticos que se arrodillaban ante Hitler, Hitler le mandaba matar gente, ellos mataban gente. Por eso vemos gente que mataban a sus propios hijos, sacrificando a sus dioses, a sus imágenes. Podemos ver en la Biblia un dios Moloch, un hombre de metal, adentro vacío, con las manos así ardiendo, porque le metían leña por el hueco del cuerpo, de la estructura de ese monumento, y la mano se ponía rojo vivo, y entonces agarraban al bebé,
lo ponían ahí y el bebé moría en la mano del dios Moloch. Podemos ver en muchas culturas, en los egipcios, en los aztecas, en los mayas, en las culturas precolombinas, en las culturas asiáticas, vemos gente buscando siempre a qué adorar. Los japoneses tenían como un dios al emperador japonés. No es diferente lo que pasó en el Perú. En la etapa pre-incaica, dice, había muchas culturas antes del imperio incaico, adoraban a Chachapoya, adoraban al sol, adoraban al jaguar, al águila, a seres terroríficos. En Nazca, Paracas, Moche, Tiahuanaco, adoraban a muchas cosas, al Pachamama. Pachamama, Pacha es tierra, Mama es tierra, la madre tierra. ¿Sabían ustedes que el año pasado el Papa Francisco llevó el culto a la Pachamama y lo hizo literalmente ahí en la Basílica de San Pedro? Se formó un escándalo, los periodistas, las fotos, los videos salieron por todas partes y el Papa Francisco aceptó la adoración a la Pachamama como una adoración católica normal y natural, pero una adoración a la Madre Tierra. Los peruanos entendimos que hay un solo Dios a quien adorar y es Jehová de los ejércitos. Amén. Aunque hay mucha gente que todavía practica esto, y como hay miles de personas que practican todavía esto, entonces para no perder a esas miles de personas han aprobado y han aceptado esa adoración. Esa adoración no es correcto. En la etapa incaica, esto es lo que hacían los incas. Los incas adoraban al sol, el rey inca era considerado el hijo del sol y tenía la máxima autoridad. Ellos ofrecían sacrificios de vírgenes en la fiesta del sol. Los incas, igual que los aztecas, igual que los mayas, en su ignorancia o en nuestra ignorancia, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, ofrecían sacrificio de muchachas una vez al año, muchachas vírgenes, para sacrificarle al sol. Esto lo hacían también los egipcios, también los hacían los aztecas, los mayas, y hacían en varias culturas del mundo. Porque la gente busca agradar. La gente busca agradar a alguien superior, siempre es así. Siempre, porque el ser humano está programado para adorar a Dios, pero al no conocer a Dios buscan instintivamente buscar algo a quien adorar, a quien agradar. Por eso Dios dice, ¿a quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíale al que está sentado ahí. Envíame a mí, dice la Biblia, amén. Los españoles llegaron al imperio el 16 de noviembre de 1532, también y por esos años llegaron a Puerto Rico. Yo creo que a Puerto Rico llegaron antes o después, estoy un poco confundido, pero los españoles trajeron algo. Ellos trajeron imágenes, ídolos, ritos, implantaron el cristianismo mezclado con un sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? O sea, mezclaban las imágenes con las imágenes que ellos trajeron y formaban unas nuevas imágenes, una mezcla de ellos y lo ponían como oficial. Por eso podemos ver, los incas se ponían un medallón con el sol allí. Por eso vemos ahora una imagen de una virgen con unos rayos como de sol ahí alrededor. O sea, como una transformación, como tratar de cambiar algo para que no se pierda lo de antes, pero tampoco se pierdan lo nuevo. Eso se llama sincretismo, eso es mezclar dos cosas y de las dos cosas que se mezclan sale uno. Eso es parte de la historia, no se molesten conmigo porque hay pruebas, hay todo lugar, hay pruebas físicas. En la etapa moderna, esto es en 1914, llegaron muchos misioneros de la organización de Springfield, Missouri. Springfield, Missouri es la sede de las Asambleas de Dios.
Las asambleas de Dios se formó o es una confraternidad mundial de iglesias pentecostales. O sea, las iglesias que fueron movidos por el Espíritu Santo se juntaron y por eso se llama asambleas o reunión de las cosas de Dios. En 1914 llegó la familia Barker al Perú. Perú tiene casi como 104 años de que llegó el Evangelio al Perú, o sea, no es mucho. Y G. Ávila llegó casi unos 60 años atrás aproximadamente, o 70, cuando G. Ávila tenía como 45 años o 47, cuando empezaba, estaba en todo ese apogeo y toda esa fuerza de poder ir y predicar el Evangelio a muchas naciones. Llegaron ahí y empezaron a hablar del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en San Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es más fácil defender una verdad que una mentira, aunque duela. Es más fácil decir, yo he fallado, pido perdón, perdónenme, excúsenme, yo tengo la culpa, que tapar eso y decir, no, no fue mi intención o fue tal persona, nadie me vio. Es más fácil defender una verdad que una mentira. Solamente Cristo transforma una nación. Solamente Jesús cambia vidas. Solamente Jesús trae vida eterna, aleluya. Esto es hace 10 años, pero ahora aproximadamente en el Perú hay más de 20 millones de cristianos evangélicos. Hay más de 20 millones. El presidente Ollantaytamala, estoy hablando de un presidente de hace 10 años atrás, que una vez al año, todos los meses de agosto, toda la autoridad debe participar en el servicio de oración por el Perú. Eso lo hizo el presidente Ollantaytamala. O sea, tenemos un mes completo para hacer oraciones, predicar, anunciar. Se abre todas las puertas, todas las plazas del Perú para poder anunciar el Evangelio del Señor. Y esa multitud que ven son actividades que se hizo. Bienaventurado cuya nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde su lugar de morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Hace 7 años se quiso poner una ley sobre la libertad de género y hacer lo mismo que hicieron aquí sin pedir permiso a nadie. Y aunque protestaron, no importa, implantaron esa ley a los salvajes, sin aceptar la voluntad ni la protesta, ni que fueron cientos al Capitolio. Pero eso pasó en el Perú y salieron más de 2 millones que cerraron literalmente toda la capital del Perú. 2 millones de peruanos cristianos diciendo, con mis hijos no te metas, con mi familia no te metas, haz lo que tú quieras, pero a mis hijos los respetas. Y no pudieron aprobar esa ley. Eso no era una protesta de dar 2 horas, dar una vuelta ahí e irse a su casa. No, ellos se plantaron, cerraron todo. Alabado sea el nombre del Señor. En los años 90, en el Perú hubo guerras de guerrillas. Ellos entraban a las iglesias, agarraban a los pastores y literalmente los mataban delante de su congregación. Obligaban a la congregación a ver cómo matan a su pastor. Y le decían, renuncia a la Biblia, quémalo, rómpalo. Y si no, el pastor no quería, lo mataban ahí literalmente o lo enterraban vivo delante de la gente. Miles y miles de peruanos fueron asesinados por esa ideología criminal. Miles. Ese tiempo yo era adolescente. Me obligaban a presenciar toda esa escena. Yo no iba a una iglesia, pero obligaban a todos. Decían, esto es un juicio popular. Todo el pueblo tiene que estar ahí. Entraban casa por casa y sacaban a la gente, lo llevaban a la plaza a presenciar ese acto macabro de matar a un ser humano sencillamente por predicar el Evangelio. No solamente mataban a pastores, veían a alguien que engañaba a la esposa, también lo mataban a él. Si veían a una mujer que engañaba al esposo, también lo mataban.
si un muchacho robaba o alguien le acusaba que robaba, también los mataban a él. Miles y miles de peruanos, entre inocentes y culpables, asesinados, despojados de sus bienes, de sus cosas. Y Puerto Rico, yo me acuerdo los mensajes que llegaba ya esporádicamente, era que G. Ávila había levantado un escuadrón de oración para orar especialmente por el Perú. Y yo quiero agradecer al pueblo de Puerto Rico porque oraron por el Perú en los momentos difíciles. Y debemos de orar por Ucrania en estos momentos difíciles. Debemos de orar aún por Venezuela en estos momentos difíciles. Hace 2 años, cuando empezaron a llegar los venezolanos al Perú, muchos venezolanos, la mayoría, casi todos, son gente que estaba escapando de la violencia, tenía hambre, necesidad y necesitaba tener un lugar tranquilo donde criar a su familia. Pero en medio de eso vinieron algunos delincuentes que se dedicaban a robar y a matar a peruanos. Y gracias a Dios que los tomaron presos y los deportaron. No los metieron en la cárcel, los deportaron a Venezuela y se calmó las cosas. Porque necesitamos vivir en paz. Gracias, ¿verdad, Puerto Rico? Gracias porque de aquí de Puerto Rico salieron oraciones y mucha ayuda para el Perú. En ese tiempo el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos, que mucha gente no aprecia en estos tiempos, muchos cristianos no quieren ni ir a la iglesia a escuchar de Jesús, en ese tiempo ese mensaje que desprecian muchos cristianos en Puerto Rico, ese es el mensaje que nos trajo consuelo, que restauró al Perú, que transformó vidas, que sacó a jóvenes de las calles, que reconcilió familias, que levantó a ciudades enteras a temer a Dios y a ser bendecidos. Y yo les animo a que sigan adelante en el nombre del Señor. El trabajo en el Señor no es en vano. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre del Señor. Lo que está pasando en el mundo no es broma. Cuando yo crecí, los jóvenes de 10, 11, 12 años queríamos comernos el mundo. Decía, yo voy a trabajar para tener mi casa. Yo voy a trabajar, voy a estudiar, quiero ser un profesional. Yo quiero viajar, quiero conocer otras ciudades. Y los jóvenes ya tenían en su mente qué hacer para salir adelante. Mientras tanto, esta generación ahora, no solamente con muchos, no todos, muchos puertorriqueños, o muchos descendientes mexicanos, hondureños, guatemaltecos que están en Estados Unidos, tienen todo. Tienen medicina, comida, plan médico, tienen todo. Entonces se recuestan, muchos de ellos, hay algunos que salen adelante, se recuestan y no quieren hacer nada. Y a veces dicen, ¿a la iglesia para qué? Yo lloraba para que Dios me provea un par de zapatos. Lloraba literalmente, Señor, deme un par de zapatos. Los jóvenes modernos tienen todo. Aún los adultos tienen todo. Ya no oran por comida. Alguien oró por un arroz por habichuela. Señor, deme arroz con habichuela para mañana. No, ya no oran. Oran cuando se les cae la casa por un terremoto o se daña el carro y no pueden comprar. Ay, vamos a orar. O la costumbre moderna es, ora por mí, y ellos no oran nada. En la iglesia están orando por él y él está tomándose una maltita por ahí en una tiendita, comienza un relleno ahí. Gracias, Puerto Rico. A nombre de toda la nación del Perú, que somos más de 30 millones, gracias porque ustedes oraron por el Perú. Gracias porque de aquí, de Estados Unidos y Puerto Rico, llegó el mensaje del Evangelio al Perú, que cambió muchas vidas, incluyendo mi vida y mi familia. Gracias, hermanos. Gracias. Y espero que oremos por lo que está pasando en Ucrania. No es broma lo que está pasando. Vamos a orar y Dios me ha bendecido Puerto Rico también con mi esposa linda. Hoy está como una manzanita, le dije en la mañana. Parece una manzanita.
Dios es bueno. Vamos a orar.